Mis. La ilusión. Eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido. Juan Rulfo. Ahora todo era tan nítido que parecía no tratarse de una vil ilusión, una mentira que no fue creada y que cuidadosamente fue haciéndose más fuerte con el paso de los años, pero para Dominic realmente no se trataba de una ilusión, solo había sido resultado del azar y el destino. Dios. ¿Suerte? No, esas palabras tan supersticiosas y ridículas no encajaban, simplemente había sucedido como debía ser. Él era el hijo menor de su familia, producto de un matrimonio arreglado que, aunque careciente de amor entre sus progenitores, no dio como resultado una relación disfuncional o catastrófica, pues a ellos poco parecía importarles tener que vivir bajo el mismo techo mientras el dinero estuviera en medio de la relación. Se comportaban más como amigos que como marido y mujer. Esa relación de conveniencia trajo al mundo a sus dos hijos gemelos de ojos azules intenso y de cabello negro, los cuales se convertirían en la luz de sus ojos. Ella era la mayor, decidieron llamarla Dasa, que significa regalo de Dios. A él lo llamaron Dominic, que significa de Dios. Su madre solía decir que los significados eran algo importante, pues hablaban de ti y de cómo llegarías a ser en un futuro no muy lejano, pero eso solo se quedaba en ser una bobada cual Dios. Si cada cultura a lo largo y ancho del mundo ha hecho su propio concepto de un ser supremo y lo venerado a su modo, eso poco le importaba, el significado solo era una supersticiosa creencia poco fundamentada en lo que se puede llegar a considerar real. Solo era un nombre y un significado. Su infancia había sido aparentemente maravillosa, había desarrollado una relación bastante particular con su hermana mayor, pasaban la mayor parte del tiempo juntos y eran raras las ocasiones en las que llegaban a separarse, lo hacían todo juntos y se brindaban una ayuda incondicional. Muchos dirían que eran dependientes el uno del otro pues se complementaban, pero esto se quedaba en ser solo una apariencia, pues bien sabían valerse por su propia cuenta, estuviera o no su hermano presente. Ambos nos vamos a ayudar en lo que sea, ¿verdad? Le había dicho ella una vez. Sí, por ello somos hermanos, contestó él con absoluta seguridad en sus palabras. Júralo, se apresuró a decir en un tono casi desesperado, como si ella hubiese predicho lo que pasaría a futuro. Lo juro, pero eso no se había quedado en una promesa de niños. El inicio de los problemas ocurrió un par de años más adelante, cuando tenían 14 años sus padres, por cuestión de negocios, debían realizar un viaje a Yekaterinburg y como su trabajo se los facilitaba podrían llevar a sus hijos consigo, pues confiaban más en la idea de tenerlos a su lado que dejarlos solos en casa o a cargo de algún familiar. Sin embargo, por aquellas épocas Dasa se encontraba enferma y no estaba en condiciones de tomar el vuelo junto a sus padres. Como se trataba de una cuestión urgente, estos decidieron ir en vuelos separados y mientras su padre permanecería un par de días más junto a Dasa en Moscú, Dominic junto con su madre tomarían el vuelo a Yekaterinburg. Pero lo que sucedería a continuación ni siquiera ellos pudieron predecirlo. Todo había pasado tan rápido que para Dominic parecía ser un sueño, uno del que deseaba con todo su ser despertar. ¿Cómo era posible que esto le pasara a él? Solo había visto noticias al respecto en televisión y en internet, sin embargo, ahora se daba cuenta de que todos estaban expuestos a ser víctimas del azar y aún más que eso le resultaba imposible asimilar que estaba vivo. Se preguntaba a cuántos pies de altura estaba el avión en el momento que se desplomó. Fue en ese instante que los pasajeros y la tripulación se percataron que caían a una muerte segura. Pasaron unos instantes en el que solo se escuchaban las alarmas y los pitos que salían del monitor. Después de ello, el desgarrador grito de una mujer hizo reaccionar a todo el mundo. Ahora ese lugar se había convertido en un caos absoluto en donde los gritos, el llanto y los rezos no le permitían pensar con claridad, pero él no había reaccionado. Simplemente se había quedado en shock. El avión continuó su caída hasta estrellarse en un campo abierto. La aeronave había quedado casi destruida por completo, igual que el cuerpo de la mitad de los pasajeros que la tripulaban. Realmente no recordaba mucho, todo estaba demasiado borroso y confuso. Apenas tenía un par de recuerdos vagos de los momentos inmediatos a la caída. La mitad del cuerpo atrapado entre los escombros y la sensación de la sangre resbalándole por el costado izquierdo de la cabeza, pero no había dolor pues estaba demasiado ensimismado como para pensar en ello. Después intentar hacer movimientos bruscos y absolutamente inútiles perdió el conocimiento. Cuando despertó ya habían pasado casi una semana desde el accidente. Tuvo mucha suerte, eso era lo que repetían los médicos. Quizás el cadáver de su madre que se encontraba en el asiento del lado había amortiguado el impacto y aunque no había resultado del todo ileso puesto que eso no evitó la ruptura de algunos huesos, sin embargo nada había pasado a mayores complicaciones.
Los siguientes meses los pasó en el hospital. Dasha había permanecido junto a él la mayoría del tiempo y se negaba rotundamente a separarse del lado de su hermano, pues se sentía súbitamente culpable de que ellos fueran solos en aquel vuelo. Finalmente su cuerpo se recuperó con el tiempo, sin embargo las secuelas psicológicas de aquel accidente eran lo que realmente dejaron marca, más que las cicatrices de la piel, pues estas con el tiempo pueden llegar a desvanecerse y aunque se le ofreció ayuda, él la rechazó. Él nunca volvió a intentar subirse a un vuelo, el solo hecho de estar cerca del aeropuerto o escuchar un avión pasar le traía pánico. No tenemos en nosotros una perpetua inclinación, pese a la excelencia de nuestro juicio, a violar lo que es la ley, simplemente porque comprendemos que es la ley. Edgar Allan Poe. Ya habían pasado 4 años desde el incidente y las cosas se encontraban en una calma relativa. Durante la primavera de aquel año su padre había viajado hasta San Petersburgo y ellos habían quedado solos como otras tantas veces pues ya eran relativamente adultos. Durante una de las noches habían decidido a divertirse juntos como cualquier par de adolescentes y de alguna forma habían logrado arreglárselas con uno de los vigilantes que aguardaban fuera de la entrada para entrar a una discoteca. Habían regresado a eso de las 2 de la mañana a la casa, ignorando por completo el hecho de estar alcoholizados y las posibles consecuencias que aquello conllevaba. Ella era quien conducía, su hermano insistió en que ella llevara el volante, pues aparentemente se encontraba un tanto más sobria, incluso negándose a la posibilidad de llamar a un taxi u otro tipo de ayuda. Dominic le aseguró que no sucedería nada, pero eso no fue suficiente para evitar que se llevara por delante a aquella mujer. Todo sucedió en cuestión de segundos, el auto frenó en seco y la joven rubia voló varios metros por delante hasta estamparse en el pavimento. Ella, atónita y sin razonar en lo que posiblemente sucedería más adelante, puso los cambios para acto seguido dar marcha al auto escapando de la escena, mientras rogaba porque nadie hubiese podido ver la matrícula, filmado el accidente o aún peor, la reconociera. Después de llegar a casa Dasha había llorado a lágrima viva en el regazo de su hermano, aunque para su fortuna el auto no parecía tener rasguño alguno que diera evidencia de lo que había sucedido. La idea de ser delatada por algún testigo le resultaba abrumante. Al día siguiente ella se limitó a quedarse estática frente a la entrada, aguardando escuchar la llegada de la policía o de cualquier otro que la señalara de lo que había pasado. Pero no pasó absolutamente nada. En los noticieros apareció un boletín informativo con referente al tema, pero no parecían tener pistas sólidas que llevaran a un culpable, pero ella seguía sumida en su caos mental. Dominic parecía totalmente ajeno a la situación, continuaba con sus actividades diarias menospreciando la importancia de la situación. Incluso invitó varios amigos a la casa con ningún motivo aparente. Todo debe seguir normal, si demuestras culpa ellos sospecharán de ti, le dijo a su hermana con tono indiferente antes de que llegaran las visitas, no les des motivos para culparte. Ella se limitó a asentir y forzar una sonrisa, confiando en que su hermano tenía razón al respecto. Eso es, con el tiempo lo vas a olvidar, realmente no entiendo cómo se puede tener cargo de conciencia. Agregó en tono burlesco. Y así fue, durante la reunión Dasha se mantuvo en calma y totalmente ajena a la situación que venía acosándola. Sus amigos hablaban y se reían como en cualquier otra reunión que antes hubiesen tenido anteriormente, pues nada parecía estar fuera de lo normal. Cuando se aburrieron hubo varias sugerencias, entre las cuales se encontraba visitar un bar. Por unos instantes permaneció totalmente muda y petrificada, ahora la idea de embriagarse le causaba escalofríos. Finalmente, gracias a la intervención de Dominic, decidieron salir a ver una película cine y más tarde acudir a un restaurante popular de la zona. Cuando su padre había regresado a casa, ellos fingieron que nada había sucedido, pero las mentiras tarde o temprano salen a la luz del día y Dasha no pudo evitar que la culpa se la comiera viva. Finalmente, mientras hablaba dormida, le había confesado sin querer a su padre que ella había sido la culpable. El hombre desesperado la había tomado por el cabello y arrastrado por parte del piso gritándole que era una idiota. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida? ¿Acaso sabes lo que puede suceder? No te he criado para esto, tendré que darte una lección. Esos gritos habían alertado a Dominic, no estaba dispuesto a que su padre entregara a su hermana o le hiciera algo peor. La ansiedad se apoderó de él y fue inmediatamente al rescate de su hermana, arremetiendo contra su padre en diferentes oportunidades, pero este no era idiota, sabía perfectamente cómo defenderse luchando con uñas y dientes para quitarse a su hijo. Sin embargo, la edad era algo que le jugaba en contra, pues no pudo evitar que Dominic le golpeara la cabeza en 2 oportunidades con un adorno que se encontraba en la pared y finalmente lo aventara por las escaleras.
La caída y las contusiones fueron más que suficientes para matar al hombre que había quedado tendido al final de las escaleras. Dasa no estaba dispuesta a ir a la cárcel y mucho menos a que llevaran a su hermano, pero este no se tardó en idear un plan para burlar la situación. Para cuando la policía llegó a la casa alertados por la llamada de Dasa, no había señal alguna de su hermano gemelo. Su testimonio había sido sólido. Él fue el responsable del accidente de tránsito, pues había conducido ebrio. Cuando ella se dio por enterada de la situación, Dominic había intentado asesinarla en un intento por callar la verdad. Su padre se puso en medio intentando evitar que éste la lastimara, pero la furia de Dominic lo había hecho arremeter contra él, terminando por asesinarlo. Finalmente se había dado a la fuga. Lo que el mundo llama genio es el estado de enfermedad mental que nace del predominio indebido de algunas de las facultades. Las obras de tales genios no son sanas en sí mismas, y reflejan siempre la demencia mental general. Edgar Allan Poe. El pelinegro se encontraba sentado en una de las bancas del parque, demasiado ensimismado como para prestarle atención a lo que ocurría a su alrededor. Había cambiado bastante, pues ahora llevaba el cabello largo y el rostro maquillado. Sus facciones femeninas le asentaban de maravilla, dándole un aspecto totalmente idéntico al de su hermana. Cualquiera que llegara a verlo pensaría que estaba ebrio o drogado, pues con el clima impiadoso del invierno ningún idiota se quedaría estático en medio de la nevada, pero no había ni un alma a la vista, y esa era la ventaja del invierno. Le dio una última calada al cigarro antes de arrojarlo a un lado para luego ponerle el zapato encima, apagándolo de inmediato. Se llevó las manos dentro del abrigo y buscó con ansias casi desesperadas otro paquete. En el piso se amontonaban varias colillas pertenecientes a los que ya había fumado con anterioridad. La cantidad era exagerada y aún así eso no parecía importarle en lo absoluto. Encendió otro y se dispuso a fumarlo en silencio. Poco importaba que hubiesen pasado 5 años desde el incidente. Muchos dicen que los traumas no se superan, y los accidentes llegan a ser igual de graves para el individuo como cualquier otro hecho que llegara a estar a puertas de la muerte. Justo como le prometió a Dasa, se había mantenido continuamente en contacto mientras la situación se calmaba. Sentía que la cabeza le estallaría como consecuencia del estrés, y la nicotina era lo único que lo relajaba. Sabía que si intentaba con fármacos acabaría por volverse adicto a estos, así como había sucedido con el cigarro, pero no importaba todo lo que decían los demás. ¿Qué más daba que a la larga el tabaco terminara por pudrirle el cuerpo desde dentro? Después de todo, de algo tendría que morirse. Al cabo de un rato, una figura femenina se hizo presente en el lugar. Él se incorporó y ella le saltó a los brazos con emoción. «Ha pasado mucho desde que nos vimos por última vez», dijo ella mientras se aferraba a su cuello. «Te dije que era necesario, estamos siendo imprudentes al vernos aquí», le contestó él mientras correspondía al abrazo. «Me he asegurado de que nadie me siguiera. Ya todo va a poder volver a la normalidad», le aseguró ella en un tono dulce e ingenuo. «Sí, volverá a ser normal», repitió él con un tono irreconocible. Se veía como el reflejo exacto de su hermana. Ahora se intercambiarían y vivirían como la misma persona. Si bien Dominic había desaparecido del foco de todo el mundo, su hermana se había encargado de hacerse una vida a base del desafortunado incidente de su padre, heredando no solo el negocio familiar, el auto, la casa, entre otras cosas, junto a la jugosa suma de dinero que le daba el seguro de vida de su padre. Eran algunas de las cosas que usaba para ayudar a su hermano, con el cual apenas había tenido contacto. Aunque aquella situación no la hacía del todo feliz, se conformaba con saber que su hermano se encontraba a salvo, y aún más le sorprendía que éste se las hubiese ingeniado para hacer que todo funcionara. Durante los meses siguientes estuvieron intercambiándose a diario. Nadie parecía notar la diferencia entre ella y su hermano, lo cual era una ventaja, pues sería un desastre total si alguien llegaba a percatarse de su pequeña treta. Dasa se encontraba más que contenta de que él volviera a su lado. Sin embargo, notaba que él había cambiado. De vez en cuando salía a altas horas de la noche y llegaba hasta el otro día con una actitud totalmente fría e indiferente. Incluso le había suplicado que se mudaran de domicilio, pues temía que alguien pudiera descubrirlos. Ella no tuvo más opción que comprar una casa bastante amplia a las afueras de la ciudad, y junto a ella varias hectáreas de tierra que la resguardaran y mantuvieran alejadas a las personas. Un año es capaz de hacer desastres y repararlos en un parpadeo. Nunca se llega a conocer del todo a las personas con las que se convive, ni siquiera a aquellos que son de la propia sangre. Dasa no pudo prever lo que su hermano se había traído entre manos todo ese tiempo. «¿Qué has estado haciendo?», le confrontó ella una noche cuando él arribó con el auto a la casa. «Nada importante»,
solo negocios, le aseguró él con una sonrisa en los labios, pero ella no le creía una palabra, se acercó al auto y lo apartó a él dispuesta a abrir el maletero, pero Dominic no estaba dispuesto a que su querida hermana acabara por arruinar su plan en tan poco tiempo, y una vez que ella estuvo de espaldas él la atacó por detrás con un taser dejándola en shock al instante. Ella aún semiconsciente no se podía creer lo que veía y rogaba que todo se tratara de un sueño, pero cuando este la comenzó a ahorcar con su propia bufanda mientras le gritaba cosas que ella no pudo entender. Se dio cuenta que había sido manipulada todo ese tiempo. Qué injusta, qué maldita, qué cabrona la muerte que no nos mata a nosotros sino a los que amamos. Carlos Fuentes. Todo marchaba de acuerdo al plan, había sido absolutamente fácil convencer al hombre de la morgue con una jugosa suma de dinero y un pequeño favor sexual, también burlar a los de la funeraria y que las cosas siguieran con absoluta normalidad durante los preparativos del velorio. Casi nadie lloraba, pero el luto de sus rostros era más que evidente, los comentarios de condolencia flotaban en la amarga atmósfera. Él se lo buscó, pero nadie se imaginaría que era un mal chico, pobre de su hermana, tenía toda una vida por delante. Aún así todo resultaba más como palabras de cajón que lamentos verdaderos. Poco a poco el ataúd de madera fue descendiendo hacia el hueco en donde se pudriría junto con su ocupante y en cuestión de minutos fue sepultado bajo una gruesa capa de tierra. Las personas desfilaban una a una para dejar ramos de flores moribundas cerca a la lápida. Dominic Jacob se leía en letras claras sobre esta. Luego hubo más palabras de condolencia hasta que finalmente las personas comenzaron a dispersarse para finalmente marcharse del lugar. Un hombre de cabello rubio permanecía parado frente a la tumba junto con una peli negra, le acariciaba el cabello e intentaba consolarla por la pérdida de su querido hermano. Podrías esperar en el auto. Quiero estar un minuto sola con él, dijo en voz baja. Está bien, Dasa, pero por favor no te tardes mucho. Dicho esto el hombre se marchó dejándolos a solas. Ella se retiró las lágrimas de los ojos como si éstas le dieran asco, su mirada triste rápidamente se esfumó como si de quitarse una máscara se tratara, observó con desdén a la tumba unos instantes antes de caer de rodillas con las manos cubriendo su boca intentando ahogar una risa malvadosa. Fue tu culpa, le recriminó con tono amargo, pero no te preocupes, Dasa, yo no me ocuparé de tu vida, debo volver a desaparecer del mapa, gracias por tomar mi lugar, hermana.